Hello chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Lejita y si te cae bien te puedes suscribir. El día de hoy estamos en la zona misteriosa con un nuevo caso perturbador. Hoy le haremos secuencia a la miniserie que llevamos de hacer 2 casos perturbadores por cada país. Hoy le toca a mi queridísima Venezuela y hablaremos sobre un caso bastante impactante y choqueante en la cultura venezolana, que fue el caso de la vida y la muerte de Cancerbero. Comenzar con la vida de Cancerbero. Tyron José González Olama nace un 11 de marzo de 1988 en la ciudad de Caracas, Venezuela. Provenía de una familia bastante humilde. Su padre trabajaba como un vendedor de helados en diferentes calles de Maracay, estado Aragua, y su madre era profesora de una escuela pública. Su núcleo familiar básicamente se componía de su padre, su madre, y su madre aparte tenía 2 hermanas que no eran del matrimonio como tal y eran mayor que Cancerbero. Así se podía decir que transcurrió los primeros años de vida de Cancerbero. A la temprana edad, tenía unos 3, 4 años, se vio un gran intelecto en la capacidad de absorber las cosas que su madre le colocaban, las tareas, cualquier cosa, él agarraba muy rápido, y pues esto era algo muy sorpresivo para su familia, porque vieron que desde muy temprana edad Cancerbero o Tyron era una persona o un niño muy inteligente. En realidad su profesora lo decía, que él agarraba todos los temas, que los convertían en resúmenes muy rápido, y así en general fue transcurriendo su infancia. Así era un poco más o menos la infancia de Cancerbero. Sus 2 hermanas lo adoraban, vivían con él, jugaban con él, de todo. Pero marcó su primera desgracia, su primera tragedia en su infancia, y fue la muerte de su madre. Su madre para él era todo, era su pilar, era su compañía, era quien le daba amor, quien le daba, como todas las madres para muchos, ¿sí? Y al morir fue algo bastante choqueante para la cabeza de Cancerbero. En ese momento él tenía aproximadamente unos 9 años y su madre muere de una enfermedad como es el cáncer, terrible. Y pues eso es un tema muy relevante para la vida de Cancerbero, porque fue lo que lo hizo formar y es la representación de muchas de sus letras de las canciones que conocemos hoy en día. Cuando su madre muere, él tiene un terrible dolor, un terrible... está completamente devastado, pero también hay una ruptura familiar en lo que es el núcleo familiar. Sus hijas se separan de la familia como tal, porque ya su madre no estaba así. Sus hermanas decidieron tomar cada una su rumbo, y así es como Cancerbero se queda completamente solo, solamente con su padre, quien lo inunda de sus creencias también, o de su pensamiento, de su cultura y de la forma de ser del padre. El padre le gustaba mucho las canciones en inglés, todo lo que era con el rap, escuchaba mucho Nirvana, The Queen y todo este tipo de música que era bastante relevante y también muy silenciado para la época. Y así fue como Cancerbero logró empaparse de todo este mundo del rap y de hip hop desde muy pequeño por la orientación de su padre. Cuando apenas tiene 11 años, pasaron 2 años después de la muerte de su madre, su padre decide rehacer su vida. Y ok, está completamente válido. Se casa con una mujer con la cual tienen un hijo y pasa a ser el hermanito menor de Cancerbero. En este momento Cancerbero amaba con locura a este niño. Pasó a ser su hermanito, pasó a ser su acompañante, y transcurrieron muchos años de su vida de esa manera, con él una fascinación impactante por todo lo que tenía que ver con el rap, hacer rimas. Tenía un léxico también muy avanzado para su época, conocía muchas palabras del diccionario, siempre trataba de leer, era el mejor en su clase, y así transcurrió su vida. Cuando llegaba a la adolescencia, comenzó a criarse mucho en lo que era la zona under, como él lo dice, la underground de Maracay, que sería Palo Negro, y conoce muchos amigos que también tienen estos gustos excéntricos o estos gustos por la música del rap,
por la música del pop y por hacer rimas, por hacer música que no es comercial, sino que son rimas bastante pesadas, fuertes. Podrían decir que son más que todo críticas, críticas al gobierno, críticas al mundo, críticas a cómo se está constituida la sociedad, críticas a muchas cosas. Entonces se vuelve unas canciones muy populares y populares para la época en el barrio, ¿sí? O sea, ya todo el mundo conocía como el grupito que componía Canserbero. En ese momento también le decían el Catire y muchísimos otros apodos que él tenía. Y pues, se volvieron muy famosos en lo que era Maracay y Palo Negro. Y así comenzaron a hacer muchos de sus conciertos. Y después él conoce a uno de sus mejores amigos, se podría decir, con el que hace una de las bandas más famosas de Canserbero, que se llama Códigos de Barrio. Códigos de Barrio es una representación de lo que pasa en las zonas underground o en las zonas bajas de Venezuela, que son los barrios, y está compuesta de álbumes que contienen rimas muy fuertes que lo que hacen es rebelarse contra la sociedad venezolana y contra todo lo que tiene que ver que es el circuito, ¿sí? Que son esas personas que tratan de manipular a los venezolanos. Ya me hago entender, ¿no? Entonces sus rimas estaban muy directas hacia eso. Por ejemplo, unas canciones muy populares que son bastante antiguas es Un día en el barrio, que expresa cómo hay matanzas, cómo hay violaciones y pues como este circuito no hace nada sino se venda los ojos y literalmente pasan muchas cosas y ellos como que normal porque hay un cierto monopolio. Entonces todo esto era lo que trataba de expresar Canserbero y sus otros amigos, y más que todo Canserbero en las canciones. Así poco a poco fue mejorando el léxico, fue mejorando las técnicas de rapear y él nunca dejaba sus estudios, eso sí, nunca los dejaba. Se graduó de su universidad, comenzaba también a trabajar en una empresa muy relevante en Aragua que era de portugueses y necesitaban a un chico que tradujera y pues él dominaba mucho lo que era el idioma inglés y consiguió un trabajo rápidamente por parte de uno de sus amigos. Así fue como su vida daba un giro bastante bueno. Pero cuando él tenía aproximadamente unos 20-21 años, su hermano tenía 15 años, 14 años aproximadamente, comienza otra nueva tragedia que induce a Canserbero al odio y a muchas cosas de resentimiento hacia la vida, hacia lo que fuera, ¿sí? Ahí es cuando llega la muerte de su hermano menor, que apenas tiene 14 años, y lo balacean en un tiroteo por una bala perdida. Y así fue como llegó una de las pérdidas más impactantes nuevamente para la vida de Canserbero. Él comienza así ahí más pues a refugiarse en lo que es el rap, y con muchos de sus amigos logran hacer un pequeño estudio en Caracas que ellos lo llaman El Techo, y ahí es donde ellos componen toda la música y es algo muy básico. Era genial porque yo creo que estas cosas que se hacen así supremamente con la imaginación, con lo que uno tiene, son las cosas que salen mejores, son las cosas que salen increíbles, que son reconocidas a nivel mundial, así las hayan hecho de una forma muy tradicional, ¿sí? Acá es donde llegamos al 2011 y en este momento él saca su primer álbum titulado Vida como cantante rapero solista. Aquí es donde tiene un debut, lo empieza a conocer muchísimas personas en Latinoamérica, en España y obviamente en Venezuela, pero también es bastante censurado en esta parte de Venezuela porque sus canciones, muchas de las canciones que hay en Vida son tiraderas para la cúpula, por decirlo de alguna manera, y pues sus canciones eran bastante llamativas, estaban teniendo 300 millones de vistas, 200 millones de vistas, 100 millones de vistas, y esto obviamente a muchas personas le parecía una amenaza de cierta manera.
Acá comienza a profesionalizar un poco lo que es su equipo musical, aunque él siempre en muchas de sus entrevistas decía que él nunca iba a comenzar a hacer música comercial, es decir, que es la música como que lo que quieren oír todas las personas, sino que era música que en realidad él sabía que iba a impactar y que era muy relevante, muy nada discreta, por decirlo de alguna manera. La diferencia entre la música comercial y la música no comercial es que la música comercial está dirigida para todos las personas, ¿sí? Que es una música que no tiene ningún contexto, que no tiene más allá que palabras sin algún sentido alguno. Se pueden encontrar en las canciones de reggaetón, en las canciones de bachata, que simplemente cuentan una historia, pero una historia como las novelas, que es algo completamente ficticio. En cambio, lo que hacía Canserbero era canciones con la realidad de la vida, con la crudeza de la vida. Y esto era a lo que muchas de las personas no le gustaba. Por eso en muchas de sus entrevistas él decía que a él lo tachaban de pedófilo, lo tachaban de ateo, lo tachaban de satanista y de muchas otras cosas más, porque eran una representación para Venezuela que el mundo como tal y la sociedad venezolana no estaban acostumbrados a que te dijeran la verdad. Y más que este muchacho, pues, que salió de la nada, ahora está siendo muy famoso en ese momento. Ok, su equipo también es bastante relevante cuando él ya comienza a tener, pues, una carrera como solista, comienza a constituir un equipo. En este equipo está uno de sus mejores amigos, que se conoce o se conocía como Carlos Almonar, y también había otra mujer llamada Natalia Améstica. Natalia Améstica era una mujer que se encargaba de producir material audiovisual y todo este sentido de las redes sociales. Ella era como una community manager o como una manager, porque su padre y su familia anteriormente tenían una compañía en Venezuela que hacía esto. Eran managers literalmente y tenían productoras. Entonces pues él conocía ya desde hace mucho tiempo a Carlos, y Carlos le presentó a Natalia, y poco a poco Natalia fue convirtiéndose en su manager, y así era como hicieron un equipo de trabajo. Esto va a ser muy importante para el final, así que ténganlo en cuenta. Ella era la manager de Canserbero, era la que le organizaba muchos de sus conciertos que estaban transcurriendo por el éxito del álbum Vida. Después llegamos al 2011 y pues él vuelve a sacar otro álbum titulado Muerte, que sería el complemento de Vida para hacer un disco dupla que se titularía Vida y Muerte, con más de 20 canciones. Este álbum era un álbum más pesado, tenía canciones más contundentes, tenía letras bastante más fuertes y muchísimas más criticaderas hacia la cúpula. El álbum titulado Vida fue un éxito, el álbum Muerte fue aún más un éxito y también más censurado en lo que era el país de Venezuela, y también más polémico. Después de conocer un poquito más lo que fue su infancia, su vida y sus dos álbumes debuts, vamos a hablar de algunas de las canciones que tienen estos dos álbumes. Una de las más reconocidas es Mundo de Piedra. Mundo de Piedra es como su mismo título lo dice, es una tiradera a lo que, cómo está constituido el mundo, a cómo está la corrupción de los policías, cómo está este mundo tan marginal y tan sucio de alguna manera por los seres humanos. Esto fue también una tiradera y una canción que de verdad es muy bonita si le pones mucha atención, porque dice y relata muchas cosas que pasan en la vida real. Una de sus canciones más populares también es Épico. Épico es como el relato de un chico que pierde a su hermano por una balacera, ¿sí? Y después él trata de buscar venganza matando al sujeto que asesinó a su hermano, y este sujeto se conoce como Carlos en la canción.
luego él muere en la acera y trasciende, o sea, Canserbero muere en la acera, así es como se ve en la canción, lo que él dice en la canción, y después trasciende a el infierno. Allí un hombre, un señor viejo, como lo dice en la propia canción, lo recibe y lo sube al infierno, y él comienza a hacerle una tiradera con el diablo, con Lucifer, porque lo reta a una batalla de Rat, en donde Canserbero gana, obviamente. Esta es una canción bastante impactante. ¿Por qué? Porque primero él muestra cómo, murió su hermano, y está mostrando el posible culpable, y ese culpable se llama Carlos. Y también es bastante impactante cómo él sube al infierno y reta en una rima completamente fabulosa al diablo y termina ganando. En este momento el diablo le dice que él no puede perder con él porque él es ateo o algo así en una de esas rimas, y él le dice que él no es ateo, que él simplemente no cree en Dios porque no lo ha visto, pero eso no significa que no crea en él. Y bueno, así termina choqueando, matando al diablo, y es una rima bastante impactante porque esto lo vamos a asociar con su muerte más adelante. Más de sus otras canciones, una también de las más relevantes es Tiempos de Cambio. Tiempos de Cambio es una canción muy significativa y yo creo que mi favorita, porque es una canción que muestra cómo la sociedad está constituida, que unos se creen más que en otros, que unos se creen superiores a otros por venir de otro agujero o de otro hormiguero, como él lo expresa en su canción, pero que hormigas todos son... Pero también relata que todos los humanos son iguales, como lo dice en su frase, que hormigas somos todos, solo cambia el hormiguero. Y también relata cómo la tecnología, como las cosas que van implementando en el presente y en el futuro están destrozando y retrocediendo lo que es la humanidad. Entonces es una canción muy bonita, muy reflexiva y que claramente relata lo que está pasando en el futuro. Entonces por eso es que muchas personas decían que Canserbero estaba adelantado a su época, porque él relataba literalmente lo que pasó en el 2020. Entonces pues lo pueden catalogar muchos de sus fans o muchas de estas personas como un profeta, pero yo no creo que él haya sido en realidad un profeta, sino que él era una persona muy inteligente que abría los ojos y sabía lo que estaba pasando en el mundo, y que las demás personas no lo vieran porque estaban ciegos, porque estaban sumergidos en la tecnología y sus cabezas no le dieran para ver más allá. Él sí lo podía ver, él sí podía ver lo que estaba pasando y a dónde íbamos a llegar. Entonces, más que un profeta, lo catalogó como una persona inteligente que sabía lo que podía pasar. Ok, después de tener un contexto muy amplio de lo que fue la vida y la infancia, la adolescencia, el debut, su música, vamos a conocer la que fue el día de los hechos. Para eso tenemos que retroceder en el tiempo e irnos a enero del 2015. En el 2014 Canserbero había tenido una gira bastante importante por todo lo que era Argentina y Colombia y muchas partes de Latinoamérica, y también había ido a España. Y toda esta gira había sido organizada por Natalia Méstica, que era la esposa de su mejor amigo Carlos Molnar. Había sido una gira bastante exitosa, tuvo bastante reconocimiento en todos estos países, y la vida y la carrera de Canserbero iba cada vez más andando, iba en lo más high que podía haber, y pues tenía mucho reconocimiento, ya estaba constituyendo su vida como tal, también estaba ganando bastante dinero, y esto lo estaba ayudando en distintas obras, como era ayudar a su padre y muchísimas otras cosas más. En realidad su vida estaba bastante bien, por decirlo de alguna manera. Cabe recalcar que la personalidad de Canserbero era muy diferente a lo que podíamos observar y escuchar en sus canciones. En sus canciones podemos escuchar
un chico bastante temperamental, bastante agresivo, bastante impulsivo y con una voz bastante ronca, pero esto en muchas de sus entrevistas quedó completamente claro que era totalmente opuesto a Canserbero. Tyron era un chico muy noble, también esto fue relatado por su familia en algunas de las múltiples entrevistas que lo hicieron. Era un chico bastante noble, muy sensible, con una voz demasiado tenue, era muy sensible y se podía ver en su timbre de voz. O sea, uno puede reconocer si una persona era buena o era mala o cómo era simplemente por cómo se expresa, y muchísimas cosas que hacen catalogar como una persona buena o una persona mala.